Hola a todos y todas, ¿cómo están? En esta videoclase vamos a avanzar en la tercera semana de nuestro cursado respecto de la dimensión procedimental. Retomaremos algunas cuestiones de la semana anterior y profundizaremos en aquellos aspectos que refieren a esta dimensión, sobre todo vinculados a algunas cuestiones de mayor complejidad que las vistas anteriormente. El módulo que corresponde a esta semana profundiza exclusivamente esta dimensión del conocimiento, sus posibilidades de aprendizaje y evaluación mediadas por TICs y particulariza en algunas actividades de aprendizaje y evaluación como son los videos de demostración del desempeño, foros, tareas, wikis, textos en línea, entre otros. Empecemos. En primer lugar, quisiera recuperar con ustedes lo que es la evaluación auténtica. Si recordamos, la evaluación auténtica es una evaluación de competencias. Los problemas reales, nos dice Tardif, a resolver como ensayos, proyectos de investigación, simulaciones, actividades de laboratorio, son situaciones de evaluación auténtica. Las únicas evaluaciones que respetan estos principios constructivistas, según este autor, son aquellas que se enfocan directamente en la competencia o capacidad contextualizada. Entonces, retomando este perfil que estamos haciendo o esta perspectiva que estamos tomando de la evaluación, recuperamos una noción de competencia que me interesa compartir con ustedes y que ustedes puedan traducir en capacidades, inclusive hacer una adecuación vinculados a los objetivos de aprendizaje. Nosotros elegimos el modelo por competencias desde esta perspectiva justamente porque entendemos como un modelo que nos puede ayudar a interpretar y diseñar propuestas de aprendizaje y evaluación potentes. Tardif nos dice que la competencia es un saber actuar complejo, que se basa en la movilización de recursos y la combinación eficiente de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones. ¿Por qué nos interesa esta definición? Justamente por la posibilidad que nos brinda de identificar que para poder ejercer una competencia, aquel que la está ejerciendo debe movilizar tanto recursos internos de su sistema cognitivo como externos, rodeados por elementos culturales que tienen que ver con esa competencia. Esto es muy importante para entender que el aprendizaje profundo y por ende el ejercicio de una práctica competente en cualquiera de nuestras profesiones necesita no solo de la memoria comprensiva, sino también de la gestión de los recursos externos. Por eso, las actividades de aprendizaje y evaluación que vamos a proponer tienen que estar orientadas a estas situaciones auténticas, complejas y concretas de acuerdo a la realidad particular. Recuperando un poco lo que estuvimos trabajando, ¿cómo evaluar competencias en el contexto virtual? Algunos principios que abordamos en la clase inaugural. Mantener siempre esta noción de continuo entre aprendizaje y evaluación. Que no haya rupturas entre las propuestas de las actividades de aprendizaje y los modos y actividades o instancias de evaluación que ponemos en juego. Pondremos el acento también en la evaluación formativa o de proceso, en esa evaluación de seguimiento que acompaña al estudiante con retroalimentaciones de contenido durante su aprendizaje. A su vez, vamos a reconocer los límites del aprendizaje y la evaluación en el contexto virtual. Sabemos que este dominio, el dominio procedimental, sobre todo el vinculado a los aspectos psicomotrices, son aquellos aprendizajes que tienen más dificultades para ser aprendidos, valga la redundancia, y evaluados en este contexto. Pero trataremos de dar algunas ideas al respecto. También construiremos instrumentos auxiliares de evaluación que nos permite sistematizar, transparentar y consensuar la evaluación entendida como un proceso al servicio del aprendizaje. Estos elementos o instrumentos auxiliares, como son la lista de cotejo, la escala de valoración y dentro de las escalas de valoración las rúbricas, los vamos a desarrollar en la segunda videoclase. En primer lugar,
vamos a ver los componentes que tienen las competencias a evaluar, porque eso nos va a permitir identificar claramente de qué hablamos cuando mencionamos al dominio procedimental. En la segunda semana abordamos sobre todo el dominio declarativo, con instrumentos y actividades que lo desarrollan, que nos permiten que los estudiantes desarrollen este dominio, comprendan aquellos aspectos que tienen que recuperar, memorizar, etcétera, etcétera, y a su vez movilicen algunas cuestiones. Pero también avanzamos en los dominios procedimentales e intelectuales, en esas habilidades del pensamiento, ¿no? Esos patrones de razonamiento, planteamiento de problemas, desarrollo de esquemas mentales, aplicación de conceptos, interpretaciones, argumentaciones, análisis y síntesis. Lo hicimos a partir de determinados formatos de preguntas estructuradas más complejas, determinadas ideas sobre consignas para preguntas también en profundidad sobre algunos aspectos vinculados a la comprensión y el razonamiento, y algunos organizadores gráficos como mapas mentales, mapas conceptuales, que nos van a permitir movilizar esos aspectos del saber. En esta semana nos vamos a profundizar justamente en el saber cómo son las cosas, o sea, nuevamente retomamos las habilidades del pensamiento, pero también vamos a poder entrar en aquella dimensión del procedimiento que nos permiten aprender y evaluar sobre las habilidades para la acción, con las limitaciones que vamos a advertir que posee la virtualidad. En este caso, lo que realiza el aprendiz o aquel que está desarrollando la competencia es integrar esos esquemas conceptuales que ha movilizado a procedimientos para la acción y poder demostrar cómo va a hacer las cosas para resolver problemas. Como verán, estamos en un proceso creciente de complejidad. Si recuerdan, justamente esta representación del modelo por competencias, la pirámide de Miller que habíamos conversado en el encuentro sincrónico, vamos a hacer hincapié en aquellos aspectos del dominio procedimental, intelectual y motriz que van a tomar aspectos del saber cómo vinculados al conocimiento, todos los razonamientos que pudimos observar, y aspectos del comportamiento vinculados al mostrar, siempre atravesados por procesos de metacognición que de a poco iremos poniendo en juego. Recordando un poco este desarrollo de la competencia del aprendiz, del principiante al experto, en todo momento hemos podido observar que estos procesos no son lineales y que nosotros, a medida que avanzamos en el pensamiento, razonamiento y la acción experto, lo que vamos intentando lograr y lo que llegamos a lograr con la expertise son procesos y acciones automatizadas, deliberadas, que nos van a permitir mejorar la performance. En todo momento, lo que estamos buscando con esta perspectiva es desarrollar estos procesos en nuestros estudiantes que son novatos o principiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de una competencia experta en estos contenidos o aprendizajes procedimentales nos permite identificar diferentes fases. Aquí tomamos al autor Pozo, en el que claramente, con detalle, nos va mostrando cómo a medida que avanzamos desde la fase del novato a la fase del experto, podemos ir desarrollando controles internos, quiere decir que el aprendiz va generando procesos de autorregulación. Podemos ir desarrollando, inclusive podemos ir avanzando hasta que no sea necesario aspectos de los controles externos, o sea que el aprendiz, a medida que va avanzando en estas fases del desarrollo, va necesitando cada vez menos de esa supervisión externa para convertirse justamente en una persona autónoma o en un profesional autónomo, y cómo son dentro de estas fases los distintos niveles de ejecución de esa competencia. Yo les pido aquí que detengan un poco la grabación de esta videoclase para mirar en detalle estas cuestiones, sobre todo lo que refiere a las dos columnas interiores.
cómo en algunos momentos es imprescindible el control externo debido a que es imposible que el estudiante o el principiante se autorregule y cómo esto es inversamente proporcional en la medida que avanza en el desarrollo de la competencia. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque el rol docente debe acompañar ese proceso de evaluación y de aprendizaje de la competencia práctica experta. Y para ello, tres fases o tres roles del docente acompañando este proceso. La primera cuestión tiene que ver con el docente como aquel modelador. El juego de esa competencia, el juego de aprendizaje, el juego completo, como diría Perkins, es facilitado o realizado por el docente. Lo puede hacer de muchas maneras, a partir de bibliografía recomendada, a partir de la mostración del docente de algún procedimiento psicomotriz a través de un video, a partir de algún material que elabore para sus estudiantes, pero es el modelo a seguir de esos estudiantes o aprendices. Una vez que está planteado el modelo, pasamos a la siguiente fase. En ese lugar, el docente va a cumplir el rol de supervisor. Él es el que va a realizar permanentes evaluaciones y retroalimentaciones sobre la competencia del otro, del estudiante. Este rol, esta segunda etapa de avance en el rol docente, es el de mayor duración. En todo momento y por estas necesidades del aprendiz, necesitan nuestros estudiantes, que son principiantes en este contexto de formación profesional, que los acompañemos. Y en tercer lugar, y sobre todo orientado a los últimos niveles quizás de la formación universitaria o en algún momento del dictado de una asignatura, el profesor se convierte en un coaching o mentor. Esto significa que ya no es aquel que supervisa constantemente qué está bien o qué está mal y da retroalimentaciones, sino que antes de hacerlo comienza a ubicar al otro en un rol de supervisor, a través de preguntas que lleven al estudiante a poder autoevaluarse. Si el estudiante no es capaz de realizar estos razonamientos de autoevaluación, el docente volverá al rol de supervisión. Pero en todo momento tenemos que intentar con nuestros estudiantes que ellos vayan desarrollando esa habilidad de poder autocriticarse, autoevaluarse, reflexionar sobre sí mismos. Algunas notas que nos permiten desarrollar estos tres roles. Cuando hablamos de facilitación, el docente lo que hace es generar las condiciones para, consignas para que el estudiante descubra ese juego completo, motivaciones para seleccionar aquellas actividades que les permitan a ellos que valga la pena jugar. Y recuerden que siempre la motivación está vinculada a la relación que tiene esa actividad con el perfil profesional para el que vinieron a estudiar. La nota 2 refiere a que el principiante no tiene ese control interno y necesita del control del experto para consolidar, sobre todo, las partes difíciles de un conocimiento, una competencia, una habilidad y el juego oculto, según palabras de Perkins, que significa aquello que no va a encontrar en los libros de texto, en los papers publicados, sino que es el docente experto en ese rol de supervisor el que le puede develar. Y la nota 3 refiere a que cuando el principiante tenga mayor control interno, necesita ir aumentándolo a partir de estas intervenciones del docente, que vendrían a ser algo así como intervenciones del orden mayéutico, en el que el docente es el que plantea preguntas que permiten que el estudiante piense sobre sí mismo y sobre su aprendizaje. Allí el experto se corre y genera esos interrogantes para que el otro se autorregule si hace falta. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo definir los aprendizajes prácticos o procedimentales, intelectuales como psicomotrices? Recuerden ustedes, según lo vimos en el encuentro sincrónico, que los aprendizajes prácticos o procedimentales se dividen en dos categorías más. Aquellos que son procedimientos de orden intelectual
el saber cómo, y aquellos que son procedimientos del orden psicomotriz, el hacer. Y en este sentido, Brown y Pickford nos dan una serie de verbos que refieren a procesos cognitivos y psicomotrices que nos van a permitir desarrollar esta dimensión. ¿Por qué seguimos haciendo hincapié en estos verbos? Como dijimos en el encuentro sincrónico, porque nos va a permitir identificar con mayor claridad qué aprendizaje queremos desarrollar con el estudiante y por ende, qué y cómo vamos a evaluar ese aprendizaje. Pueden observar aquí en orden de complejidad creciente aprendizajes que tienen que ver con la demostración, la mostración, el listado, el destacado, la descripción, el diseño, la selección, la explicación, la posibilitación, la facilitación, el control de determinados procedimientos, la crítica, la investigación, el análisis, la comparación, la contrastación y la evaluación. Miremos un poquito cómo aprender y evaluar estas competencias que van a estar referidas a este conjunto de verbos que identificamos en la anterior diapositiva en la virtualidad. Voy a hacer hincapié en todo el curso en esta noción de continuo. Aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma moneda. Centraremos la propuesta de aprendizaje y evaluación en las I-actividades. ¿A qué nos referimos con las I-actividades? Se entienden todas las tareas desarrolladas por el estudiante de forma individual o colectiva en un entorno digital y que están destinadas a obtener un aprendizaje específico. Son, por tanto, el vínculo que une la enseñanza y el aprendizaje en línea. Y agrego su evaluación. ¿Por qué es importante recuperar esto? Porque en el diseño de las actividades de aprendizaje que les proponemos a nuestros estudiantes está desarrollándose el rol amplio de enseñanza. En su realización, el rol de aprendiz y en continuar con esos criterios de enseñanza y aprendizaje, el rol de evaluación. En este sentido, la noción de continuo que venimos trabajando. A partir del diseño de actividades, de I-actividades, vamos a poder trabajar algunos instrumentos auxiliares de evaluación. El dominio procedimental. Hablemos un poquito de los procesos de transferencia que pone en juego el dominio procedimental. Existen diferentes tipos de actividades. Marcelo nos va a desarrollar diferentes categorías y que nosotros vamos a ir vinculando entre paréntesis con algunas posibilidades que nos brindan los entornos virtuales. Actividades asimilativas. Estas tienen que ver sobre todo con algunas cuestiones que vimos en la semana 2. Persigue la comprensión de la información por parte del estudiante. Por ejemplo, organizadores gráficos como mapas mentales, mapas conceptuales o infografías. Movilizar la información de determinada manera, demostrando su comprensión para poder esquematizarla. Actividades productivas. Persigue la elaboración de un producto del estudiante. Hoy vamos a ver textos en línea y wikis como dos espacios para este tipo de actividades. Actividades de gestión de la información. Pretende la búsqueda, síntesis y presentación de un producto sobre lo realizado. Textos en línea, wikis o glosarios dentro de la plataforma Moodle. Actividades comunicativas. Promueve la discusión sobre la información. Y actividades de aplicación. Demandan la resolución de una situación problemática. Aquí también podemos observar los foros y las entregas de tarea. Actividades experienciales. Ubica al estudiante en un contexto real laboral. En este caso, en la virtualidad, podemos llegar a simuladores de baja y alta fidelidad. Por ejemplo, videos de demostración, role-playing que van a ser registrados a través de audiovisuales o en vivo, laboratorios virtuales y simulaciones virtuales. En este caso, nosotros vamos a desarrollar videos de demostración y role-playing. Actividades evaluativas, el mayor nivel de complejidad en términos del dominio procedimental.
En este caso se analiza las competencias adquiridas por los estudiantes y vamos a observar que existe una herramienta dentro de Moodle que es el taller en el que podemos desarrollar esas competencias evaluativas entre estudiantes a partir de actividades de coevaluación. Este tipo de actividades son un buen elemento para facilitar la transferencia del aprendizaje, puesto que no solo estamos evaluando qué saben los estudiantes, sino también qué saben hacer con aquello que saben. Por eso este dominio es un nivel de complejidad superior al dominio declarativo. ¿Qué saben hacer con aquellos conocimientos del orden declarativo? En razonamientos y en pautas para la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, trabajemos sobre actividades más potentes que tiene el entorno virtual. Estas actividades son las colaborativas y cooperativas. ¿Por qué hacemos esta selección? En primer lugar, porque toda la bibliografía refiere a que la educación no puede centrarse en la actualidad en la transmisión del conocimiento únicamente, debido a que cada vez tenemos mayor desarrollo de estos conocimientos, mayor dinamismo en nuestros cambios. Y en ese sentido, la educación debe centrarse más en la preparación de las personas para aprender, para ser autónomas en su proceso de acceso y selección de la información relevante y para adaptarse a estas necesidades cambiantes de nuestra sociedad. Por ello, debemos superar solamente aquella perspectiva de transmisión para ubicar al estudiante y ponerlo a trabajar en herramientas que les permitan la construcción social del conocimiento, la producción sobre el conocimiento, el uso de ese conocimiento aplicado a actividades relevantes para su práctica o futura práctica profesional. Cuando nosotros hablamos de actividades colaborativas o cooperativas, referimos a que las actividades colaborativas, todos los miembros del grupo aportan con similares acciones a un fin común. Y cuando referimos a actividades cooperativas, todos aportamos con diferentes acciones a un fin común. Algunas de las actividades que vamos a ver van a ir en el orden de lo colaborativo o cooperativo. ¿Qué características tiene este tipo de actividades? En primer lugar, la formación de los grupos. Un principio clave para las actividades colaborativas y cooperativas es que exista la posibilidad de elegir grupos, sobre todo si hay historia previa, ya que priorizar la afinidad entre miembros de un grupo facilita mucho la tarea. También debemos seleccionar tareas complejas, pasibles de ser organizadas entre varios estudiantes. La claridad de la tarea debe ser prioridad. Objetivos, esfuerzos, tiempos, formas, espacios deben estar detallados en las actividades. Utilizar la significatividad o el sentido de la tarea para la motivación y su realización de manera contextualizada y vinculada al perfil profesional. Y el permanente monitoreo y control, retroalimentaciones, disponibilidad y presencia pautada del docente en la educación mediada por la virtualidad es clave para el acompañamiento de los aprendizajes y su evaluación de proceso. Es así que empecemos con los foros. ¿Qué tipo de foros podemos diseñar de acuerdo con los objetivos de aprendizaje? Y aquí les voy a presentar una serie de tipología de menor a mayor complejidad a la que ustedes pueden recurrir para diseñar sus foros. Recuerden que los foros permitían la discusión y permitían también la resolución de problemas. Fíjense aquí. Foros sociales o de presentación, menor complejidad para que se conozcan, para que consulten sobre diferentes actividades o procedimientos, para que preparen y se organicen alguna actividad, para que realicen aportes de experiencias u opiniones previas, subiendo la complejidad, para que busquen, seleccionen, sinteticen alguna información para procesos de investigación, para que discutan o debatan sobre determinadas situaciones, para que trabajen y produzcan conocimiento. Una variedad realmente amplia de procesos que van a poder desarrollarse en la medida en que nuestras consignas así lo permitan. Para ello, les voy
trayendo una serie de consignas que nos pueden orientar en cómo formular el foro de acuerdo a esos objetivos. Estos dos primeros, los más sencillos, tienen que ver con foros sociales o de presentación y foros de consulta. Son foros que deben estar permanentemente en funcionamiento en nuestras aulas virtuales. Aquí nuevamente, a medida que avanzamos en la tipología, les pido que vayan deteniendo esta videoclase para leer con detenimiento estas consignas. Resaltamos sobre todo los aspectos vinculados a los días y horas de cierre, así la participación es opcional u obligatoria. Esto es fundamental para guiar al estudiante en cómo debe participar en ellos. Avanzando en la complejidad, tenemos los foros organizativos o preparatorios y los foros sobre experiencias u opiniones previas. Estos foros refieren sobre todo a posibilidades de organizarse como estudiantes, supongamos, para una próxima exposición en línea, para un trabajo que tengan que presentar, etcétera, etcétera, y que nos permite a través de ese foro hacer el seguimiento de cómo se organizan los estudiantes, o en el caso de los foros de aportes, para recuperar conocimientos previos de sentido común o conocimientos previos de otras asignaturas que han cursado. Sobre todo, este segundo foro sirve precisamente para ponernos nosotros en conocimiento de cómo vienen estos estudiantes y poder avanzar en función de ello con las actividades que siguen en nuestra asignatura. En esta ocasión vamos subiendo nuevamente de complejidad y planteamos posibles consignas para foros de investigación y para foros de discusión. Fíjense cómo la consigna se va complejizando, sumando más datos necesarios para que el estudiante pueda saber qué hacer y cómo participar en el foro. En este caso van a ver que el ejemplo del foro de investigación se combina la actividad de foro con una actividad de wiki. Una primera parte en el foro en el que van a seleccionar y sintetizar determinada bibliografía o literatura actualizada, y una segunda parte que va a estar desarrollada en una wiki en el que van a construir conocimiento los integrantes del grupo. Van a poder entrelazar, construir un texto académico vinculado a esa bibliografía que han seleccionado individualmente. En el cuarto lugar, foros de discusión. Aquí sobre todo lo importante es seleccionar para la discusión temáticas, situaciones problemáticas, casos determinados que nos permitan plantear diferentes perspectivas. Aquí el ejemplo tiene que ver con un tema controversial. Estos foros de discusión los vamos a retomar también en la dimensión actitudinal para el desarrollo de conocimientos vinculados a la ética, porque justamente nos van a permitir posicionarnos, argumentar, contraargumentar diferentes perspectivas en el campo. Estos foros de discusión son muy interesantes en la medida en que los temas que pongamos a discutir permitan este juego. Y por último, con un ejemplo del campo de las ciencias de la salud, cuando queremos foros de trabajo para poder desarrollar consenso y producción. En este caso, la construcción de nuevos conocimientos se puede lograr solamente con el desarrollo de situaciones problemáticas o casos que vayan a ser analizados. Aquí el ejemplo es del campo de las ciencias de la salud, pero piensen en situaciones problemáticas o casos de sus propios campos en el que no está resuelta la actividad y los cursantes, los estudiantes, deben ponerse a investigar, a seleccionar y a resolver esa situación que le planteamos. Además de las pautas de cómo van a discutir, el foro debe tener esa situación problemática que les permita trabajar sobre ella, realizar indagaciones, como en el caso del foro de investigación, y poder llegar a un consenso, en este caso para un diagnóstico. Pero piensen ustedes en casos jurídicos, piensen ustedes en situaciones problemáticas del mundo empresarial, del campo de las ciencias naturales, posicionándolos en los roles de investigador, por ejemplo, en cada una de sus profesiones, si así lo ameritan.
Este último tipo de foro es el más complejo porque integra en algún punto todos los foros anteriores. Posicionamientos, debates, selección de la información, posibilidad de argumentación y contraargumentación, toma de decisiones en conjunto. ¿Qué formatos en la virtualidad? Hay dos que son los más convenientes. Para los foros, en general, los que funcionan de mejor manera hasta donde tenemos experiencia son aquellos que están configurados como debate sencillo, en el que los interlocutores del foro van desplegando sus intervenciones una detrás de la otra, formando así un texto en conjunto. Para los foros del orden de las consultas, recomendamos más bien el foro en donde cada persona inicia un nuevo tema. De esa manera podemos categorizar las consultas y acceder a ellas de manera más rápida. De todas formas, les pedimos que ustedes investiguen un poco más y pongan a prueba los otros formatos que seguramente también presentan utilidad. ¿Cuánto tiempo y con qué cantidad de estudiantes conviene diseñar un foro? El ideal tiene que ver con 5 a 7 días por periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay foros complejos, como son los últimos 3 que vimos de desarrollo, el foro puede ir extendiéndose más días, pero en el medio, en este periodo recomendado, ir solicitando determinadas entregas o avances. La cantidad de estudiantes, como cualquier tipo de actividad grupal, es necesaria y es recomendable que sea pequeña. En este sentido, de 3 a 10 estudiantes para foros más complejos, 8 suele ser un ideal interesante que refiere la bibliografía, pero también les sugerimos que ustedes deben monitorear e investigar el comportamiento de los participantes en los foros que ustedes pongan en juego para establecer justamente este tipo de números en torno al tipo de foro y al tipo de conocimiento que se ponga en juego. ¿Cuál es el rol del tutor en un foro? El de regulación dependiendo del tipo de foro. Hay foros que son autorregulados, en ese caso no interviene el tutor y debe ser explícito en la consigna, y foros que son heterorregulados, en el que el tutor va a ir monitorizando e interviniendo. En este sentido, el tutor, cuando los foros son heterorregulados, es aquel que va a acompañar, a introducir interrogantes, a motivar a los miembros del foro a seguir participando. Es así que orienta, guía, media, corrige malos modos si es necesario, pero no da respuestas correctas, no enseña, no diserta. El rol del tutor se corre del docente explicador, porque en la medida en que el tutor pone en juego la enseñanza directa, la explicación, la disertación, el foro se agota. ¿Quién más va a opinar algo luego de que el tutor, en un rol que no corresponde, haya bajado algún tipo de información o de respuesta correcta? Esto es fundamental para que el foro se mantenga vivo. ¿Cómo podemos evaluar y calificar los foros? La evaluación se verá favorecida cuanto más clara y regulada sea la consigna. Aquí tomamos el ejemplo del foro de investigación. Fíjense cómo a la derecha, a partir de la consigna, podemos inferir los criterios e indicadores que fueron planteados para este foro y por lo tanto evaluar cada posteo según estos criterios e indicadores. ¿Quieren calificar los foros? También es posible. Moodle permite hacerlo en la configuración, ajustando la calificación y, por ejemplo, pidiéndole al sistema que haga un promedio de calificaciones automáticamente a partir de que nosotros introducimos posteo a posteo la calificación necesaria. Es válido mencionar que para poder incluir calificación en el foro deberíamos estar frente a foros complejos, a los últimos que hemos presentado para que esto tenga sentido. Avancemos ahora a los textos colaborativos, wikis o textos en línea. La wiki justamente alude a un nombre que recibe una comunidad virtual cuya páginas son editadas directamente por los usuarios en un navegador.
Estos usuarios crean, modifican, corrigen los contenidos y comparten diferentes páginas entrelazadas por palabras o conceptos claves, hipervínculos o hipertextos que se comunican entre sí. Wikipedia es la wiki más grande que tenemos en este momento y por ende ustedes sabrán que cada página puede referenciar a otras páginas y vincularse una a otra a partir de estos hipervínculos. En el caso del texto en línea, tiene similares características, o sea, también son construidos por los usuarios, pero con una secuencia continua de producción, plana, por así decirlo. Si bien es cierto que podemos generar hipervínculos y poner direcciones determinadas que nos lleven a otros sitios o referencia a otros sitios, el texto en línea es un texto continuo. Para hacer wiki necesitamos varias páginas entrelazadas. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. De hecho, la wiki es de mayor complejidad, por ende, de un texto en línea. Pero tienen la misma premisa. Son determinados usuarios los que las construyen colaborativamente. ¿Para qué se usan? Para producir el conocimiento, esta famosa producción social del conocimiento. En nuestras asignaturas pueden servir para construcciones monográficas, actualizaciones del estado del arte, producción de informes académicos, científicos, proyectos de investigación o de intervención. ¿Cuánto tiempo? Son actividades complejas. Por lo tanto, se recomienda entre 7 días y un mes. Lo mismo que en el caso de los foros más complejos, a mayor tiempo conviene ir solicitando entregas parciales. La cantidad de estudiantes también se rige por la misma premisa del trabajo grupal. Cuanto más miembros de un grupo, más complicado es llevar adelante con éxito la tarea. 3 a 7 estudiantes puede ser una sugerencia válida para que ustedes comiencen a poner a prueba y luego ir monitorizando cómo se comportan estos participantes para hacer el ajuste preciso a cada una de sus asignaturas. El tutor, en el caso de la Wikitexto en línea, cuando son heterorregulados, se debe explicitar justamente y en este caso, además de la orientación, el tutor debe enseñar, corregir e intervenir, ya que el producto de la wiki es un texto estructurado que está vinculado a normas y prácticas académicas dentro de nuestros campos disciplinares. Aquí la intervención sí tiene que ver con una intervención más de enseñanza directa, inclusive de explicación de ser necesario para que los estudiantes avancen en esa construcción. La evaluación también se ve favorecida cuanto más clara y regulada esté la consigna. La wiki y el texto en línea, como el Google Doc también si lo quieren usar, permite observar quiénes intervinieron en el texto. Esto es fundamental para saber qué aportes hizo cada uno a ese texto colaborativo. Es conveniente que se vayan dejando comentarios en ambos wiki o textos en línea lo más precisos posible, retroalimentaciones con contenido. Y se puede programar también en combinación con un espacio de entrega de tarea para su entrega definitiva y su calificación con retroalimentaciones globales. Una vez que han hecho la construcción en el formato wiki o texto en línea, luego un miembro del grupo puede realizar la entrega de tarea del formato definitivo del texto. Con eso vamos a tener el proceso de construcción del texto en la wiki o texto en línea y el producto en esa entrega de tarea definitiva, formateada y mucho más prolija. Es así que dos actividades se pueden combinar en este caso. El último nivel de desarrollo de las capacidades vinculadas al conocimiento procedimental tiene que ver con la evaluación. Y para ello les compartimos la actividad de taller. Van a ver ustedes que un taller en Moodle es una actividad cooperativa que sirve principalmente para generar procesos de coevaluación entre compañeros a partir de una producción determinada. Es estructurada y tiene fases. Las principales son la fase de configuración, como vemos ahí en la imagen tomada de captura de pantalla del taller, la fase de envío en la que el estudiante sube su trabajo a ser coevaluado, la fase de valoración en el que el sistema intercambia, ya sea manualmente
a través de nosotros decidiendo a qué estudiante le toca qué trabajo o aleatoriamente los trabajos entre sí. La fase de calificación para poner las calificaciones correspondientes, los que los estudiantes se coevaluaron y que nosotros también como docentes podemos revisar, y el cierre del taller con la comunicación de los resultados. Tanto de los foros como de la wiki, como del texto en línea, como del taller, van a encontrar en la cajita de herramientas tutoriales para su configuración. Esta actividad de taller es altamente recomendada, ya que una vez configurado la escala o rúbrica de valoración con la que vamos a evaluar, o si queremos algo más cualitativo, configurado un espacio para que los estudiantes se dejen comentarios entre sí, una vez que el taller esté configurado, el sistema va avanzando de fase en fase con las fechas seleccionadas de manera automática. Y luego nosotros podemos observar cómo se han coevaluado los trabajos. Recuerden que la autoevaluación y la coevaluación son dos tipologías indispensables para el desarrollo del pensamiento autónomo, para también desarrollar la posibilidad de ir recibiendo críticas de pares, colaborar mutuamente en el aprendizaje entre pares y poder trabajar desde esta perspectiva de la práctica deliberada. Este profesional que queremos que pueda pensar sobre sí mismo y sobre otro par de manera crítica. ¿Cuánto tiempo y con qué cantidad de estudiantes? Dependiendo de la complejidad del escrito, se recomienda entre 7 y 15 días de desarrollo, porque hay que tener en cuenta el producto que se va a evaluar o que va a evaluar cada estudiante, cuánto tiempo de lectura va a llevar, si un estudiante va a evaluar una sola producción de un compañero o más de una. En este caso, la cantidad de estudiantes no es importante porque el sistema va asignando los trabajos. Si hay 30 trabajos o 100 trabajos, se asignan mutuamente entre los estudiantes. El tutor en este caso es el que va a configurar, o el profesor es el que va a configurar el taller con los parámetros adecuados. Va a diseñar la rúbrica o la escala con la que se va a evaluar. Va a avanzar o decidir sobre el avance de las fases, sea de manera manual o automática. Si va a haber revisión de las valoraciones, si las va a chequear, y va a ser quien va a cerrar el taller para las publicaciones de las calificaciones y las retroalimentaciones. Una vez cerrado el taller, cada estudiante recibe la retroalimentación de sus compañeros y la calificación obtenida en el caso de que fuera configurado con calificación. En este sentido, el seguimiento, la evaluación y la calificación del taller es posible para el tutor o el profesor ir viendo cómo se van coevaluando, quiénes lo van haciendo y quiénes están retrasados, porque el sistema nos va mostrando cómo es el avance de cada estudiante. Por lo tanto, inclusive podemos escribir aquellos que aún no están coevaluando y o subiendo su material y se acerca el momento de cierre de esa fase. También es cierto que la evaluación se verá favorecida cuanto más trabajo evalúe un estudiante sin sobrecargar. Esto es importante dependiendo de la extensión y complejidad del trabajo. Si son trabajos extensos y complejos, conviene que cada estudiante evalúe uno solo. El sistema genera una calificación de acuerdo a nuestros parámetros, pone una puntuación estándar de 80 puntos, por ejemplo, para la etapa de coevaluación y de 20 puntos para la subida del trabajo, pero nosotros podemos ir adaptando esos porcentajes de acuerdo a nuestras necesidades. Se pueden calcular y configurar cálculos también de dispersión de las evaluaciones, descontando puntos a aquellos coevaluadores que fueron o demasiado generosos o demasiado exigentes, sobreexigentes con los trabajos de los compañeros. Esto último solo se puede hacer si cada estudiante evalúa más de un trabajo. En último lugar, vemos la cuestión de los simuladores de baja y alta fidelidad, sobre todo para el desarrollo de las habilidades psicomotrices. Fíjense aquí lo limitado que estamos en la educación virtual todavía, sobre todo porque aquellos laboratorios virtuales y simuladores virtuales de mayor potencia se encuentran regulados por cuestiones pagas.
no encontramos todos los simuladores virtuales o laboratorios virtuales para todas las disciplinas, y aquí hay una inversión importante económica que debemos hacer si queremos avanzar hacia estos simuladores. De todas maneras, existen simuladores virtuales abiertos de una complejidad menor, eso es cierto. Nosotros vamos a hacer hincapié en simuladores de baja fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que recrean en alguna manera ese contexto real en el que está inmersa la simulación, pero no con la sofisticación que tienen laboratorios virtuales o simuladores virtuales de alta fidelidad. Los videos de demostración y el role-playing virtual son ejemplos de esto. ¿Qué queremos cuando ponemos en juego una actividad en la que el estudiante deba realizar un video de demostración de en alguna capacidad psicomotriz, o realizar algún video de role-playing en el que tenga que interactuar con un perfil determinado y de manera regulada sobre alguna competencia, ya sea actitudinal o psicomotriz? El objetivo es una experimentación controlada de situaciones o escenarios de la vida real o profesional. Tomamos a la vida real o profesional como modelo de la simulación y lo llevamos a una experimentación controlada. La resolución de situaciones problemáticas concretas y que pueden ser altamente estructurados o poco estructurados de acuerdo a nuestros objetivos. Tanto los videos como el role-playing tienen potencialidad integradora de temas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un role-playing virtual poco estructurado, generalmente se orientan a consignas muy abiertas que nos van a permitir, a través de su realización, observar cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes. Y cuando trabajamos, por ejemplo, role-playing altamente estructurados, con guiones muy pautados, lo que estamos queriendo evaluar y que aprendan, en el orden inverso, que aprendan y que se evalúen también aquellos conocimientos propios de la disciplina que estamos desarrollando. Entonces, dependiendo si queremos evaluar conocimientos previos o conocimientos que estén en desarrollo, es que vamos a estructurar más o menos, por ejemplo, un role-playing. Lo mismo pasa con los videos de demostración. La cantidad ideal es individual, parejas o grupos pequeños, 3 o 4 estudiantes. Si la mostración, por ejemplo, la debe realizar una sola persona, conviene desarrollarla individualmente. Si es posible realizarla en equipos, en ese caso podemos ampliar el número. La duración mínima debe ser establecida de acuerdo al procedimiento psicomotriz o a la escena de simulación, pero debe estipularse en la consigna estos márgenes de duración. ¿Cuánto va a durar la grabación de ese video o el desarrollo de ese procedimiento en vivo? Y por ende también cuánto va a durar el role-playing en video o en vivo. Recuerden que podemos utilizar a través de videos audiovisuales que están grabados o de videoconferencias. La dinámica tiene que ver con que el docente plantea la situación, los estudiantes diseñan el guión para esa mostración o ese role-playing, se lo representa en vivo o en audiovisual y se cierra y se realiza una retroalimentación por parte del docente, o inclusive se puede realizar retroalimentaciones por parte de compañeros. O sea, los videos, por ejemplo, pueden ser los productos que se vayan a coevaluar en un taller, como habíamos visto, o en una clase en vivo. Determinados procedimientos que son mostrados por un grupo pueden ser coevaluados por otros. Siempre esta coevaluación debe estar regulada por algún instrumento auxiliar, como los que vamos a ver en la siguiente videoclase. El docente entonces es quien diseña el escenario, las consignas de partida, el que sigue el trabajo de diseño y el que evalúa las producciones. Los estudiantes también pueden evaluarlas. El rol del alumno es completamente activo porque es el que está desarrollando la demostración o el que está desarrollando el role-playing, y la demanda cognitiva es alta, experimentación y demostración. Algunas recomendaciones de cierre. Los trabajos colaborativos son más complejos, llevan más esfuerzo y tiempo y deben intercalarse con actividades individuales que alivianan la carga. Recuerden que la variedad es un principio pedagógico válido y necesario.
Es conveniente ir complejizando las actividades para el cursante se vaya familiarizando con el entorno virtual. No siempre tenemos cursantes experimentados en la virtualidad, entonces ir de actividades menos complejas en términos tecnológicos a más complejas también es tan importante como en términos cognitivos. Por otro lado, tener claridad en lo que quiero que aprendan y por eso traigo a colación nuevamente los dominios. ¿Qué tienen que hacer para que desarrollen ese aprendizaje y cómo lo voy a evaluar? Llegamos hasta aquí. Nos vemos en las actividades del aula virtual y en la segunda videoclase.